Muchísimas gracias, amigos televidentes, por mantener la sintonía con Matinal. Nos satisface sobremanera presentarle nuestra siguiente entrevistada. Se trata de Circe Almanzar, quien es la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industria de la República Dominicana, a quien le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por su participación. Gracias por la invitación. Es un placer para mí estar aquí con ustedes. La pregunta inmediata es, ¿cómo ha impactado en las empresas de la República Dominicana ese aumento salarial que se anunció recientemente tripartito? Bueno, la verdad que es muy pronto para decir cómo ha impactado, porque realmente ahora es que va a aplicarse ya la primer ajuste. Sí, pero las empresas sí tienen hecho sus numeritos. Pero ahí hacen sus numeritos. Pero bueno, yo creo que todo cambio genera mucha incertidumbre, genera preocupaciones para bien o para mal. Se puede también utilizar como mecanismo de mediático, político. Y bueno, y yo creo que esto tenía que pasar, porque nosotros, si no aplicábamos la clasificación salarial de las empresas, íbamos a estar en una situación de incertidumbre, de falta de transparencia, de afectación de las propias empresas, y eso lo veíamos venir. O sea, la gente nos oía hablar cada 2 años de la importancia de la clasificación empresarial, ustedes recordarán, sí. Y la última vez que salimos molestos porque no se cumplió con un mandato de una sentencia, inclusive en el Comité Nacional de Salarios. Pero si nos ponemos a ver, cuando tú vayas a aplicar o cuando lo tenías que aplicar, iba a ser un cambio, y por eso nosotros hablamos de que yo personalmente digo que no se puede ver el incremento salarial en porcentajes, porque es que estamos hablando de 2 cosas diferentes. No estamos comparando pera con pera, estamos comparando peras con manzanas. ¿Por qué? Porque hay una nueva clasificación. Entonces la gente, yo sabía que todo inmediatamente, hasta el propio anuncio que hizo el gobierno, hablaba de un porcentaje. La gente va a calcular su porcentaje. Pero en realidad, la forma en que lo aplicamos fue haciendo un ajuste por las diferentes categorías en sentido nominal, ni siquiera pensando en incremento porcentual. En la clasificación, que son 4 categorías que se establecieron, tal vez lo que llama la atención fue la de las medianas empresas, que parecía tener un aumento excesivo en una... Porque lo estamos viendo en porcentaje. En una coyuntura mala. Es decir, expliquen un poco cuál fue el criterio que se usó para arribar a esas 4 clasificaciones. Por eso yo digo que es importante primero que las empresas calculen su numerito, como tú dices. O sea, eso es lo más importante, que chequeen. Cada empresa sabe lo que tiene. Y estamos hablando de que la clasificación anterior se hacía por algo que yo digo que era un eufemismo, porque era muy difícil de tú ser riguroso, porque la empresa, no hay empresa que pueda ser empresa pequeña que tenga menos de, muy pocas. Sería una empresa de las pocas que hay, que tengan menos de 2 millones de existencia de inventarios para tú ser catalogada como empresa pequeña. Y yo digo que la gente tiene que entender que las cosas han cambiado. Nosotros teníamos desde 2006 con esa clasificación, 2006, de 2 millones de pesos para una pequeña. Pero al mismo tiempo tenemos una categoría nueva que lo estableció una ley, que es la 187-17, que esa ley establece que hay una empresa micro. Entonces, ahora la forma de clasificar es o por número de trabajadores, que tú tienes hasta 10 trabajadores cuando es una empresa micro, pero tienes unos niveles de venta anuales hasta 8 millones para ser micro, y luego tú tienes una pequeña empresa que pasa desde 8 millones de pesos en ventas a 54 millones de pesos anuales en ventas brutas, con trabajadores que estén hasta los 50 empleados, ¿verdad? Luego pasas a la mediana,
que está desde los 50 empleados 150. en adelante hasta 150, ¿verdad? Y luego y las ventas que son de 54 millones hasta 202 millones de pesos. Y ya las grandes, que son las que sobrepasan a partir de eso, ¿verdad? 159. Esa categoría ya, esa forma de categorizarse está registrada en la tesorería de la Seguridad Social. Por eso a veces yo escucho personas que dicen, no, esto va a afectar a 300.000 empleos, es por arriba y por abajo que lo dicen. Sí. O sea, ay, que me va a afectar la empresa, pero el otro dice que me va a afectar los empleos. Nosotros fuimos rigurosos. La gente piensa que nosotros fuimos y levantamos la mano en un día. No, no, no. Ese trabajo se había hecho. Nosotros, que somos los más interesados como sector empresarial, porque teníamos un compromiso con las MIPYMES hace un tiempo, nosotros hicimos el trabajo y el estudio y el análisis. O sea, eso no fue, mira, yo quiero que sea así, no. Se hizo un análisis de la data de la Tesorería de la Seguridad Social y nos dimos cuenta que no afectaba. Sin embargo, en la decisión final se excluyeron a 3 sectores: construcción, zona franca y turismo. Y se dijo que se iba a revisar después. ¿Hay alguna propuesta, hay alguna idea de lo que se puede hacer? La verdad porque, que por ejemplo, esos sectores... turismo uno pudiera pensar que tiene una situación especial, pero por ejemplo construcción, ¿por qué se sacó construcción? Construcción tiene tarifas especializadas. La construcción no está, de hecho no se negocia como una tarifa única. Son varias tarifas, que si el plomero, que si el ebanista, el barrillero, tienen tarifas diferenciadas. Es decir, que y no era posible establecer un salario mínimo allí. Lo que pasa es que la forma en que se negocia, tú dirás, hay alguna gente que dicen, ¿por qué hay diferentes salarios mínimos? Debería haber uno solo. En el caso de la construcción, es lógico porque son tarifas diferenciadas y se calculan inclusive por jornada y por hora. Es algo bien especializado. Y los otros son sectores, algunos estarán de acuerdo que esté sectorizado, otros no estarían de acuerdo, pero la verdad es que tienen muchísimos años que se negocian aparte. Okay. Y normalmente se negocia o se discuten aproximadamente 4 meses después, 3 meses. Okay. Tienen un calendario, ellos no se le ha vencido todavía. Okay. Yo creo que es importante que se haga, se realice, porque es parte del ritmo que llevan las negociaciones. Ahora bien, hablamos, en este caso del no sectorizado, estamos hablando de prácticamente el 70% del empleo del sector privado. Hay algo, Circe, y es que ese aumento que se ha hecho en las diferentes reclasificaciones de las empresas, la inflación se lo traga. Usted ve que ustedes de lo que dicen que no da, otros dicen que es demasiado. Para las empresas pequeñas es demasiado, pero también hay que pensar que en el trabajador el aumento de la canasta familiar se ha disparado, incluso hasta con un alto índice de agiotismo en muchos de los negocios. Entonces, eso se ha disparado. Como consecuencia de esto, me gustaría 2 cosas. Primero, saber si usted entiende que eso es suficiente, ese aumento, y lo otro es, ¿a qué atribuye? El gobierno atribuye a que es a nivel internacional que están los altos precios y como consecuencia de eso, los altos precios están aquí. No, yo te puedo asegurar que no es el gobierno que lo atribuye. Nosotros monitoreamos todas las semanas cómo está el comportamiento de los precios internacionales. Nosotros hemos llegado a niveles de 187% de incremento de, por ejemplo, el aceite de soya. El plástico, la resina plástica ha llegado a más de un 200%. ¿Ha ido mejorando eso? O sea, a nivel internacional. Ha mejorado internacionalmente y eso impacta y a veces, y no solamente que esté encareciéndose, sino también que en algunos casos no aparece. Y nosotros tenemos que reconocer que aquí no ha faltado nada nunca. Ha ido disminuyendo algunos de los commodities, como la madera, que ha bajado significativamente, la harina ha bajado, pero hay otros que se mantienen, bajan, suben. Yo creo que la situación es transitoria, pero va a mantenerse por un tiempo más, porque es que estamos hablando de que el consumo se ha disparado en más de un 50%
con relación al 2010, bueno, en el caso de China con relación al 2019. ¿Y qué pasa? Con una disminución de la producción por el COVID el año pasado, tú tienes un rezago. Pero entonces también el aumento del consumo te provoca unos entamponamientos en los puertos. Hay cierre de puertos para colmo. O sea, ahora hay un cierre en China de un puerto por mantenimiento. Y eso implica un incremento de costos en los contenedores ¿El transporte enormes. cómo se ha comportado? El costo del transporte. El costo del transporte se ha triplicado, en algunos casos se ha multiplicado por 10, cuando tú estás hablando de fletes que vienen desde China. Eso se prevé que no va a mejorar hasta enero, febrero del año que viene. Hay una escasez de contenedores para el tránsito o el transporte marítimo que algunos estiman que es aproximadamente de un 40% Aunque ahí habría una primera lectura. Uno tendría que llegar a la conclusión de que a los chinos le está yendo muy bien. A los chinos está yendo bien. La economía de China parece que está muy bien, ¿verdad? Pero a la americana también le está yendo, entonces aumenta el consumo en Estados Unidos, hay un exceso de liquidez en Estados Unidos, las ayudas que ha dado el gobierno estadounidense tienen un impacto inflacionario grande. Entonces, son buenas para alguna gente, pero tienen un impacto inflacionario. Entonces es un juego, es como el desplazamiento de las fichas de dominó. Aumenta a nivel internacional, entonces tiene que haber ese aumento a la inflación en la República Dominicana. Es que es normal, porque son productos que uno no controla. Sí, pero no me ha dicho si es suficiente. Bueno, pero ¿qué yo le diría? Mire, desde el punto de vista nominal para la gran empresa, vamos a poner el ejemplo de la gran empresa, este incremento representa más de 3.300 millones. 3.300 pesos. Ah, sí. Perdón, que los commodities. Los commodities. La cabeza loca. 3.300 pesos mensuales. O sea, nominalmente es el incremento más alto que se ha llevar dado. el salario a 21. A 21. Claro, en 2 etapas. Exacto. Y por eso yo le quiero decir que para nosotros es tan retador que la última posición que nosotros pudimos, que tuvimos que defender para no afectar a las empresas, porque fíjese qué es lo que pasa. Hay empresas que le ha ido mejor que otras en esta pandemia. La economía no se ha recuperado totalmente. Cuando estamos hablando del salario no sectorizado, estamos hablando de comercio, sector financiero, sector industrial. Pero cuando hablas de industria, por ejemplo, son diferentes tipos de industria y hay industrias que le ha ido mejor que otras. Hay una industria de alimentos que le ha ido bien, hay una industria quizá de la construcción que no le ha ido tan bien, porque se paralizó por mucho tiempo la construcción. Hay otro tipo de industria, por ejemplo, de bebidas alcohólicas que no le ha ido bien, las restricciones le han afectado mucho. Entonces, un incremento puede tener un impacto más que afecte más a un sector u otro, en el comercio también. Sí, en ese impacto de la pandemia, y por estas informaciones de que hay sectores que le ha ido muy bien, otros que le ha ido regular, otros que le ha ido mal, ¿tiene el sector empresarial focalizado algunas industrias que no volverán a hacer buenos negocios? ¿O algunos sectores que no volverán a hacer algunos negocios? ¿O sectores que están surgiendo con potencialidades de emerger como buenas áreas económicas para la inversión? Sí, ustedes tenían una entrevista recién con el maestro Guadamuz y representante de Infotep. Y definitivamente, o sea, van a haber cambios sustanciales en la forma de hacer, en la forma de producir, en la forma de hacer negocios. De hecho, hasta en la jornada de trabajo lo estamos viendo. ¿Las empresas están preparadas para eso? Tenemos que ayudarlas a prepararse. Hay empresas que van más rápido que otras, por supuesto. Hay un tema también que tiene que ver con el acceso a la información, el acceso a los recursos. Las empresas grandes tienen más posibilidades de adecuarse porque tienen más recursos. Entonces, el apoyo tiene que ser mucho a las MIPYMES y para eso están nuestras organizaciones. Deben estar también las instituciones del gobierno. Yo creo que es un cambio. Ahora bien, la industria dominicana,
ha demostrado en esta pandemia la importancia que tiene para el país. ¿Por qué? Porque ha mostrado resiliencia y porque también ha permitido que a nuestro país no le falte nada. ¿Pudiera surgir en esta circunstancia una especie de unidad de pensadores entre el sector privado y el público, identificando esos factores para educar a los empresarios, a la población? Eso lo hacemos continuamente, estamos, Sí, pero quizás no a nivel ya... Cada uno lo hace por su lado, pero por ejemplo, ¿no sería interesante hasta para los propios emprendedores poder orientarlos en aquellos sectores que pudieran ser potencialmente buenos? Claro que sí, y yo creo que y ahora mismo la gente, porque está inmerso en esto, en la sobrevivencia, pero vamos a tener que repensarnos. Y sobre todo porque el que está en la sobrevivencia no puede pensar mucho más que en sobrevivir, ¿verdad? O sea, la recuperación económica es nuestro norte ahora, más empleo, más empleo, más empleos. A propósito de recuperación económica, el Banco Central dice que a pesar de que estamos en una pandemia, a pesar de la inflación, aquí tendremos un crecimiento económico. ¿Cómo el sector empresarial ve la situación económica del país? Muy bien. Nosotros tenemos, claro, dos problemas ahora mismo, básicos, que son el problema del déficit fiscal, que es muy complejo resolverlo en estos momentos, precisamente por la pandemia, y el problema eléctrico, el sector eléctrico que todavía no lo hemos podido solucionar, pero desde el punto de vista de crecimiento económico, dinamización de la economía, yo lo veo, Ahora, y sí, todos lo vemos muy bien, o sea, las perspectivas son muy A buenas. propósito del déficit, el presidente de la República ha dicho que estaría de acuerdo en que el presupuesto se construya desde cero. Es decir, que a cada institución se le hagan todos los escarceos necesarios para que el presupuesto que reciba sea el adecuado. ¿Estaría de acuerdo el sector empresarial? Habría Como que una ver, forma de sanear la economía y... se supone que el pacto fiscal eso es lo que plantea, es una revisión, una reestructuración del gasto, también a nivel de procedimientos y por supuesto de una mayor distribución de los ingresos fiscales o mejor distribución de los ingresos fiscales. Pero eso como que ha perdido fuerza la idea del pacto o el pacto se está conversando entre el sector privado y el gobierno. No se está conversando. Eso se pospuso nosotros estamos a la espera, nosotros pensábamos que iba a ser a principios de año, nosotros mismos dijimos algo al presidente, al gobierno, que era importante firmar el pacto eléctrico primero, porque ustedes saben que gran parte del déficit fiscal se debe al sector eléctrico, o sea, tú no puedes estar cargándole más impuestos a la gente sin resolver ese problema que tú tienes ahí, que se te está llevando dineros y recursos por más de 20 años. Bueno, pero el propio presidente ha dicho que no se trata de un pacto para cargar impuestos, sino para revisar la parte impositiva y la parte presupuestal y la calidad del gasto. Es que hay una realidad, o sea, hay una realidad, hay un déficit fiscal importante que si no se resuelve o si no se reduce, eso conlleva más endeudamiento. Pero entonces, por ejemplo, más endeudamiento ya está llegando a unos niveles... Pero quizá un saneamiento como ese te da la magnitud del verdadero problema. Ojalá que sí, Y saber qué es lo que hay que buscar. Ojalá que sí. Lo que pasa es que muchos economistas dicen que aquí hay tantas necesidades básicas todavía no resueltas que el sector empresarial no debería dar el discurso de reducción de gastos, sino redistribución del gasto, porque en realidad es así. Sí, brevemente, ya estamos al final del programa. En 20 días este gobierno cumple un año de gestión. Desde las perspectivas del empresariado, ¿cómo ha visto una evaluación del gobierno actual? Nosotros tenemos una gran ventaja de contar con un gobierno y con un presidente de la República que tiene unas perspectivas muy claras, una persona muy trabajadora, un equipo de gobierno muy bueno y de verdad una persona muy abierta y que hemos trabajado de la mano y que ha demostrado que cuando pone su empeño pues logra resultados. Nosotros hemos visto muy positivo esa apertura, ese deseo de crecer, ese apoyo a las inversiones, ese apoyo también a todo lo que tiene que ver con
el fortalecimiento de la justicia, el fortalecimiento de las instituciones de cara a disminuir la corrupción, eso es importante. Hay oportunidades de mejora, claro está, pero eso es algo que nosotros necesitábamos. Nosotros no podemos dar señales a nuestra población de que hacerlo mal hecho no es nada. Yo creo que eso es importante. Hoy mismo vemos el informe de Estados Unidos que lo dice exactamente. ¿Cómo lo interpretan ustedes? Bueno, que todavía falta mucho por emprender, por buscar más mecanismos de fortalecimiento de la justicia. Pero tenemos que seguir y la sociedad tiene que acompañar al gobierno en eso. Porque es que, señores, es que cuando tú ves eso en nuestros gobernantes, cuando tú ves esas experiencias, la gente dice, no es nada hacerlo mal hecho. Así es. Bueno, muchas gracias. La cultura. Gracias por estar aquí con nosotros. A Señores, ustedes. Así concluimos el programa por el día de hoy con la intervención de la licenciada Circe Almanzar, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias de la República Dominicana. Nosotros terminamos también por el día de hoy. Pasen un excelente día y continúen con la programación de Telemicro. Hasta mañana. Muy bien. Muchas gracias. Circe, muy bien. Ayúdame Estamos- así.